La magia de la Edad de Oro en cuentos para el alma infantil, en un tiempo no tan lejano, cuando las historias se contaban al calor de la chimenea y los libros eran tesoros guardados con celo. Existió una colección de cuentos que brillaba con una luz especial. No eran solo cuentos, sino ventanas a mundos de sabiduría, bondad y aventura, tejidos con las palabras de un hombre que amaba profundamente a los niños y a su tierra, San José Martí. Esta colección, conocida como la Edad de Oro, poseía una magia única, capaz de tocar el alma infantil y dejar una huella imborrable. Meñique había una vez, en un reino lejano, un rey que poseía el más hermoso de los palacios, jardines exuberantes y un tesoro inmenso. Sin embargo, su mayor riqueza no era el oro ni las joyas, sino sus 3 hijas, las princesas más bellas y virtuosas que se pudieran imaginar. Pero la felicidad del rey estaba empañada por un gran problema. Sus 3 hijas estaban enfermas. Una padecía de tristeza, la otra de melancolía, y la tercera de una extraña languidez que las mantenía postradas en sus lechos. Ningún médico, por sabio que fuera, ni ninguna medicina, por rara que fuese, lograba curarlas. Desesperado, el rey hizo publicar un edicto por todo el reino: aquel que logre curar a mis 3 hijas enfermas recibirá la mano de una de ellas en matrimonio y la mitad de mi reino. La noticia corrió como el viento, y pronto príncipes, caballeros y sabios de todas partes acudieron al palacio, pero ninguno tuvo éxito. Las princesas seguían tan enfermas como antes. En un humilde rincón del reino vivía una familia de leñadores. Eran 7 hermanos, 6 de ellos fuertes y robustos, pero el séptimo, el más pequeño, era tan diminuto que lo llamaban Meñique. Meñique era tan chiquito que cabía en el bolsillo de su padre, pero su cabeza era grande y sus ojos, vivaces y curiosos, brillaban con una inteligencia inusual. Mientras sus hermanos se esforzaban con el hacha, Meñique observaba, pensaba y aprendía de todo lo que veía y oía. Un día, Meñique escuchó a sus hermanos hablar del edicto del rey. Los 6 mayores se reían, burlándose de la idea de que alguien pudiera curar a las princesas. ¡Qué tontería!, decía uno. Nadie ha podido, como lo hará un simple mortal. Meñique, con su voz fina como un hilo, dijo: yo iré al palacio y curaré a las princesas. Sus hermanos estallaron en carcajadas. ¿Tú, Meñique? Si apenas puedes levantar una astilla, ¿cómo vas a curar a unas princesas? Pero Meñique no se desanimó. Con su pequeña mochila al hombro y su ingenio como única arma, se despidió de su familia y emprendió el camino hacia el palacio real. El viaje fue largo y lleno de peligros para un ser tan pequeño. Tuvo que usar su astucia para cruzar ríos, sortear animales salvajes y encontrar comida. Al llegar a la capital, el palacio se alzaba majestuoso. Los guardias, al verlo, apenas pudieron contener la risa. ¿Qué quieres, duendecillo?, preguntó uno. Vengo a curar a las princesas, respondió Meñique con toda seriedad. Los guardias, divertidos por su osadía, lo dejaron pasar, pensando que sería una distracción para el rey. Meñique fue llevado ante su majestad, quien al verlo también sonrió. ¿Tú eres el que viene a curar a mis hijas?, preguntó el rey, intentando no reír. Sí, majestad, dijo Meñique, haciendo una reverencia. Pero para curarlas, necesito que me conceda algunas cosas en el rey. Intrigado, pide lo que quieras. Necesito un par de zapatos viejos y gastados, una capa raída y un sombrero de ala ancha que me cubra el rostro, pidió Meñique. El rey, extrañado, le concedió lo que pedía. Meñique se vistió con las ropas viejas y, cubriendo su rostro con el sombrero, se dirigió a las habitaciones de las princesas. Entró primero en la habitación de la princesa más triste. Se sentó en un rincón, sin decir palabra, y comenzó a silbar una melodía alegre y pegadiza. La princesa, que había estado llorando, levantó la cabeza, intrigada por el sonido. Meñique siguió silbando a poco. A poco, la princesa sintió una ligereza en su corazón. Luego, Meñique sacó de su bolsillo un pequeño espejo. No era un espejo común, era un espejo mágico que reflejaba la alegría. Lo colocó de tal manera que la princesa, al mirarse, no veía su rostro triste, sino una imagen sonriente de sí misma. La princesa sonrió por primera vez en mucho tiempo. En la habitación de la princesa melancólica, Meñique
encontró un pequeño pájaro enjaulado. La princesa se pasaba los días mirando por la ventana, suspirando. Meñique, con cuidado, abrió la jaula y dejó que el pájaro volara libre. El pájaro, feliz, revoloteó por la habitación antes de salir por la ventana. A la princesa, al ver la libertad del ave, sintió una punzada de esperanza y una leve sonrisa apareció en sus labios. Finalmente, en la habitación de la princesa lánguida, Meñique notó que el aire estaba pesado y sin vida. Abrió las ventanas de par en par, dejando que el sol y la brisa fresca entraran. Luego de su mochila unas semillas de flores silvestres. Con la ayuda de la princesa, las plantó en una pequeña maceta junto a la ventana. Estas flores crecerán con el sol, dijo Meñique, y su belleza te dará fuerza. La princesa, con un atisbo de energía, regó las semillas. Al día siguiente, las tres princesas se levantaron de sus lechos. La princesa triste reía, la melancolía cantaba y la lánguida caminaba con vigor. El rey, al verlas, no podía creerlo. «Has curado a mis hijas», exclamó el rey, abrazando a Meñique. «Ahora, elige a una de ellas como tu esposa, y la mitad de mi reino será tuya». Meñique se quitó el sombrero y la capa, revelando su diminuto tamaño. El rey y las princesas se sorprendieron al ver que el gran curador era un niño tan pequeño. «Majestad», dijo Meñique, «no deseo la mano de sus hijas ni la mitad de su reino. Mi recompensa es ver a sus hijas sanas y felices». El rey, conmovido por la humildad y el ingenio de Meñique, insistió en recompensarlo. Meñique pidió solo una cosa: que se construyera una escuela en el pueblo, para que todos los niños, sin importar su tamaño o su origen, pudieran aprender y desarrollar su inteligencia. El rey, admirado por su sabiduría, concedió su deseo, y así, Meñique regresó a su hogar, no con riquezas, sino con la satisfacción de haber usado su ingenio para el bien. YNL Rhino. La historia del pequeño Meñique se contó de generación en generación, recordando que la verdadera grandeza no está en la fuerza o en la apariencia, sino en la inteligencia, la bondad y el ingenio de los más pequeños. Gracias por escuchar esta adaptación de Meñique. Si te gustó esta narración, suscríbete para más historias. Nos escuchamos en el próximo relato.